Hola telefonitos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy voy a mostrarles mi engine de Friday Night Funkin'. Sí, hice un engine de Friday Night Funkin' desde cero, incluso con otro lenguaje de programación, así que no puedo simplemente copiar y pegar cosas de otros engines. Hoy les voy a enseñar cómo he ido avanzando desde cero con este proyecto, cuáles son las últimas novedades de la versión más reciente, sus ventajas, desventajas, diferencias a otros engines y mucho más. Veamos si les gusta. Primero, ¿en qué se diferencia mi engine de otros engines de Friday Night Funkin'? La mayoría están hechos con Haxeflixel, que es muy potente para juegos 2D y de hecho es lo que usa el engine original. Pero yo decidí hacerlo diferente, usar algo que fuera directo para navegador, ligero y fácil de editar. Así que comencé con HTML, CSS y JavaScript puro. Estos lenguajes son los que ven cuando navegan en cualquier página en su teléfono, computadora, tele o reloj inteligente. Quiero explicarles todo el proceso desde el inicio, porque sé que muchos de ustedes, o probablemente pocos, me han visto programar en estos directos. Todo comenzó con la primera versión, la alfa. Quería entender cómo funcionaba Friday Night Funkin' internamente. Además, compilar un engine tardaba demasiado, sumándole que tenías que descargar casi 10 GB de recursos solamente para poder compilarlo. Mi laptop de 4 GB de RAM no lo soportaba y tardaba demasiado. Empecé creando la página con HTML y colocando GIFs para el menú. De hecho, recuerdo que llegué a tardar 2 horas en agregar la primera pantalla sin framework. XD. Ya está, ya, acabé la lógica de... Aquí está, muchachos. Ya está. Después de un largo mes, logré agregar el menú de opciones, el Girlfriend State, el Intro Menu State y el Main Menu State, aunque estaban medio feitos y ni siquiera se le podía bajar el volumen, solo se podía acceder al menú de opciones. Y más adelante verán que implementé todo esto en la versión actual. Había problemas del audio por políticas del navegador, problemas de carga, y por eso decidí que esas serían sus versiones alfa. Ese mismo mes logré crear el Story Mode State, pero fue una tortura implementarlo. Había errores al iniciar las semanas y también al regresar de las escenas. Luego de 2 meses tardé solo 2 horas en acomodar los GIFs y el background. Sí, solo el tutorial. Ya podías unir las semanas del Playstate, pero ya era demasiado básico. Además, estaba más resolviendo errores muy básicos en vez de avanzar en el proyecto. Después de 3 meses de duro trabajo, se vio por última vez la versión alfa del Genesis Engine, con una estructura de JSON muy rara. Y aparte de todo eso, mierda, no saben lo frustrante que fue ver cómo el engine se deformaba según el tamaño de la pantalla o ventana. Llegó un punto en el que el código era muy largo y difícil de mantener, incluso para funciones básicas. Fue entonces que descubrí Phaser.js, un framework para juegos en JavaScript que ya trae sistemas de escenas, físicas, cámaras, preloaders, spritesheets y animaciones integradas. Migrar me costó un poco al inicio, pero en menos de 4 meses logré avanzar hasta la versión 0.59 INDEV gracias a sus herramientas, facilidad y versatilidad. Exactamente el 27 de febrero del 2025 hice el primer directo de la primera versión INDEV Genesis Engine. Todo lo que me costó hacer en 4 meses con la versión anterior lo hice en una semana. El motor ya era más dinámico en comparación con la alfa. El Playstate ya obtenía las canciones y todos sus datos de forma correcta, dependiendo de cómo estuviera configurado. Algo que en la versión alfa hubiera sido extremadamente difícil. Y lo demás ya es historia. Si quieren ver todo el progreso que fui haciendo en directo, pueden verlos aquí en mi canal, pero si quieren ver solamente los testeos progresivos del engine, en la descripción les dejaré una playlist especial. Ahora, ¿qué ventajas tiene mi engine frente a otros? Las ventajas que tiene es que es ligero y corre en cualquier navegador moderno pesando menos de 500 MB. Es más fácil de editar si sabes JavaScript, un lenguaje mucho más común y con mucho más apoyo en internet. Usa Phaser.js, que organiza mejor el código en escenas y assets. No necesita instalaciones complicadas como Haxe, solamente abres el index.html con un servidor local, el cual luego se los voy a explicar en otro video si es que este video llega a 2 likes. Actualmente mi engine ya tiene sistema de notas funcional, audio sincronizado,
FPS estables, modularidad para menús y charts, soundtrack para volumen, framework para escenas con phaser, menú de opciones funcionando parcialmente, story mode funcional, soporte para mods, charts compatibles con Sage Engine, soft script, modificar el juego sin tocar el código base, character editor, compatibilidad con personajes de Sage Engine, compatible en móviles Android, iOS y cualquier sistema operativo con navegador moderno. Y ahora mismo estoy trabajando en mejorar charts y precisión, compatibilidad con charts de Osumania, Cade Engine, otras versiones de Sage Engine, Codename y Viewslice, que es el juego base, compatibilidad completa con mods de PC, optimizar para teléfonos iOS y Android, terminar menús, opciones y screens de resultados, iniciar base de datos para el modo multijugador online, crear la wiki oficial del engine y terminar en la implementación de la API de la Lua. Eso ha sido todo por hoy. Si quieren probar el engine o contribuir, les dejo el GitHub en la descripción. Si pueden darle una estrellita, se los agradecería mucho. También pueden ver todos los directos donde programo este engine desde cero, aquí en el canal. No olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y comentar qué les gustaría que agregara en las próximas versiones. Escucho todas sus peticiones. No olviden unirse a la comunidad de Discord. El link estará en la descripción y comentario fijado. En fin, Britex, get out.